Hola a todos y todas, bienvenidos un día más a mi canal de Flores y Mariposas. Hoy vamos a hacer un vídeo sobre la canción titulada Pensando en ti, de José Luis Perales, y vamos a ver su relación con las flores. Como en otras ocasiones, te voy a comentar las flores que a mi modo de ver se relacionan mejor con esta bonita canción y su letra, y te voy a contar todas las cosas sobre la carrera musical de José Luis Perales, y al final de todo esto te daré algún dato curioso, tanto de las flores como del cantante. ¿Nos acompañas en este vídeo musical y floral? Bueno, espero que sí. Tardes de otoño, pensando en ti. La frase "cuántas tardes de otoño pensando en ti" nos lleva a imaginar un jardín otoñal con hojas cayendo y flores que florecen en esta estación o que simbolizan la nostalgia y el recuerdo. Aquí te presento 5 flores otoñales que encajan con la esencia de la canción, su significado y cómo cuidarlas. Empiezo por el crisantemo. Esta flor simboliza el amor eterno, el recuerdo y la nostalgia. En muchas culturas los crisantemos se asocian con la reflexión y la memoria. Pasamos a los cuidados que debes de tener con el crisantemo. Ubicarla a pleno sol. Necesita un riego que sea moderado. Mantener la tierra húmeda pero sin encharcar. Es importante que el suelo sea rico en nutrientes y que disponga de un buen drenaje. Como no necesita poda, pues retirar las flores marchitas o feas que pueda tener para prolongar la floración. A modo de curiosidad, pues que en Japón el crisantemo es símbolo de longevidad y felicidad, mientras que en Europa se usa en los cementerios para recordar a los seres queridos. Fijaros, qué diferente, ¿verdad? Te miro y te sonríes y después te vas. Ahora pasamos a la hortensia rosa. La hortensia nos trae recuerdos del pasado y sentimientos profundos. La hortensia suele florecer en tonos suaves que evocan nostalgia. Cuidados y curiosidades con relación al color. Pues le gusta estar ubicada en semisombra o sombra parcial. Que el riego sea frecuente, sin dejar que la tierra se seque. Y con relación al suelo, tú eliges si le pones un suelo ácido, conseguirás que sus flores sean de colores azules. Y si le pones un suelo neutro, conseguirás que las flores sean rosas. ¿No es curioso? Yo creo que sí. El cambio del suelo realizado al final del otoño para fortalecer la siguiente floración. Esto es un consejo que te doy yo. Pensando en ti, pensando en ti. Ahora llega el turno de la campanilla de otoño. Al ser de otoño, simboliza la belleza en la tristeza. Esta flor azul florece en pleno otoño, cuando muchas otras plantas comienzan ya a marchitarse. Los cuidados que necesita son: con relación a la luz, le gusta estar a pleno sol o sombra ligera. El riego que sea moderado, asegurando humedad constante. El suelo deberá estar bien drenado y con turba, que es lo que le gusta. Y la poda no es necesaria, solo eliminar las flores y hojas que estén secas o feas. A modo de curiosidad, en la medicina tradicional china, la gentiana se usa para tratar la melancolía y la depresión. Ya pasamos a la siguiente flor de hoy, que es la anémona japonesa. ¿Cuántas veces mis labios han gritado te quiero? ¿Cuánto tiempo? O Anemone upeensis. Esta planta nos da esperanza en medio de la melancolía. Sus pétalos delicados parecen danzar con el viento otoñal. ¿Y qué cuidados debemos de aplicarle? Le gusta estar a semisombra. Que el riego sea regular, pero teniendo cuidado de no encharcar. Le gusta que el suelo esté rico en materia orgánica, como pudiera ser el compost. Cortar flores marchitas para estimular nuevas, porque no necesita una mayor poda. Y a modo de curiosidad, que en la mitología griega las anémonas nacieron de las lágrimas de Afrodita, cuando lloraba la muerte de Adonis. Pensando en ti y en este amor que parte mi universo en dos. Y ya así llega el turno del áster.
el simbolismo que le podemos dar a esta flor es que podemos decir que simboliza la reflexión y la despedida. Suelen florecer en los meses de otoño y se asocian con la contemplación del tiempo. ¿Y qué cuidados tenemos que aplicar o tenemos que tener con los áster? Bueno, pues le gusta estar a pleno sol, recibir un riego que sea moderado. Es tolerante a un cierto grado de sequía, pero no mucho, ¿eh? Le gustan los suelos bien drenados y con arena, y retirar las flores secas para prolongar la floración, porque no necesita nada más. A modo de curiosidad, bueno, pues los griegos creían que los ásteres protegían contra los malos espíritus cuando se quemaban mezclados con incienso. Pensando en ti y en este amor que parte mi universo en dos. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de José Luis Perales. José Luis Perales es un maestro de la nostalgia musical. Bueno, algunos dicen eso. José Luis Perales nació en España en 1945 y ha vendido más de 50 millones de discos a lo largo de su carrera, convirtiéndose en uno de los compositores más prolíficos de habla hispana. Podemos decir que su estilo musical tiene las siguientes características: letras profundas y melancólicas, influencias de la música folclórica española y latinoamericana, predominio de melodías suaves y envolventes. Los instrumentos principales en sus canciones pues serían la guitarra acústica, el piano con acordes nostálgicos, arreglos orquestales con violines, percusión ligera y sutil. Bueno, y algunas de las canciones, a mi modo de ver, que son más famosas: Un velero llamado Libertad, ¿Y cómo es él?, Me llamas, Te quiero, Que canten los niños. Bueno, hay muchísimas. Te siento en cada espacio de mi soledad. Pero además de escribir canciones, José Luis Perales ha explorado su talento en la literatura con novelas emotivas. Algunos títulos serían La melodía del tiempo, que es una historia sobre la memoria y el amor, y Al otro lado del mundo, que son relatos cargados de nostalgia y humanidad. ¿Y alguna curiosidad sobre Perales? Bueno, pues que a pesar de su fama, siempre ha llevado una vida discreta y tranquila, alejado de los excesos del mundo del espectáculo y de las cámaras. Bueno, amigos, te voy a pedir la colaboración para que nos digas cuál de las canciones de José Luis Perales te gusta más y por qué. Me lo dejas en los comentarios. Y yo espero por mi parte que te haya gustado el análisis que he realizado sobre la canción Pensando en ti de José Luis Perales. Para mí ha sido un verdadero disfrute hacer este vídeo. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por dejarme un like y por compartir. Te espero en el próximo. Un saludo. Pensando en